buenos días, mi nombre es Tamar Marín y me da mucho gusto volver a estar con ustedes en su canal Buenos Días Señor. Bueno, pues seguimos en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, y en esta ocasión a mí me tocó hablar del capítulo número 12, del versículo del 1 al 13. ¿Les parece si damos inicio a esta lectura de la palabra de Dios? Yo lo voy a leer en versión actual, pero ustedes lo pueden leer en sus casas en cualquier versión que ustedes tengan. Sí, puede ser Reina Valera o cualquier otra que ustedes deseen ocupar. Dice así la palabra de Dios. Entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio el pobre solo tenía una ovejita. Lo había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería este hombre a la ovejita que hasta le daba a comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de este hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra él. Y él dijo a Natán: ¿pero cómo pudo él haber hecho esto? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagar al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita. Y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre. Qué tremendo. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo y te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más, dice la palabra de Dios. Aún te habría dado mucho más. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías. Lo mataste tú. Y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. David era un hombre bueno. Lo hemos visto obviamente a lo largo de todos los versículos que hemos estado leyendo y de todas las historias desde su unción, ¿verdad? Desde el momento en que Dios lo escogió hasta todo lo que él tuvo que vivir siempre para poder cumplir o llegar a los propósitos que Dios tenía para su vida. Estamos conscientes de alguna manera que este capítulo no solamente nos da una enseñanza de las consecuencias de las malas decisiones, sino a mí me gustaría retomar este capítulo en un tema tan relevante que le he llamado el perdón. Porque es aquí donde nos vamos nosotros a enfocar. Más que en los errores y las consecuencias de David, vamos a enfocarnos en la generosidad de un Dios de misericordia que estuvo dispuesto a perdonar. Si ustedes ven al inicio de la historia, el propio David dio una sentencia de muerte ante la vida de este hombre rico, al considerar que era muy injusto lo que él había hecho con el pobre hombre que solamente tenía una sola ovejita. Y esa es la diferencia entre Dios y los hombres.
Esa es la diferencia entre nuestro amado Padre y nosotros mismos. Dios, sabemos y estamos conscientes que aborrece el pecado, pero Él ama al pecador. Él siempre está dispuesto a escucharnos. Él siempre está dispuesto a limpiarnos, a restaurarnos, a fortalecernos a través de su presencia, aun cuando nosotros fallamos. Me gustaría comentar algo también importante acerca de este personaje de David, ¿verdad? David era un hombre bueno, amaba a Dios, pero aún así él pecó. Olvidó lo importante que es obedecer a Dios todo el tiempo. Y muchas veces nosotros también lo olvidamos. Yo soy testigo de eso y estoy seguro que tú que me ves también lo has hecho. Amamos a Dios, sí. Anhelamos hacer su voluntad, pero muchas veces lo olvidamos y pecamos o hacemos cosas que lastiman evidentemente a Dios. Nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro propio actuar. David hizo algo malo y al principio trató de ocultar su pecado. Tomó para sí la esposa de otro hombre y además ordenó que mataran al marido. Por supuesto, delante de Dios no podemos ocultar el pecado. David finalmente admitió su pecado. Por eso el versículo 13 hace énfasis y dice: David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Y este es el primer consejo que hoy Dios nos da a través de su palabra a todos nosotros. Reconozcan. Porque muchas veces no queremos reconocer, nos redarguye, pero no hay un arrepentimiento genuino en nosotros. Y Dios lo que nos pide es precisamente eso: reconozcan su situación delante de mí. Y esto es importante, porque muchas veces podemos reconocer nuestra situación delante de los hombres. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es nuestro amado perfecto? ¿Quién ha estado a nuestro lado en todo tiempo? La situación de David no era una situación fácil. Recordemos que a él se le llama el amado de Dios. Dios le amaba con todo su corazón y los planes que Dios tenía para David no era que él sufriera estas consecuencias, no era que él viviera en esta situación de dolor o peor, que hubiese traído situación de dolor a la vida también de otros. Por supuesto, no podemos ocultarle el pecado a Dios. Y pues David finalmente admite su pecado y le pide a Dios que lo perdone. Y aunque Dios le perdona, tendría que recibir consecuencias por sus acciones. Tratar de obedecer a Dios siempre es nuestro deber y es lo mejor, créanme. Pero si cometemos algún pecado, no lo ocultemos a Dios. No lo ocultemos a Dios. Hablemos al respecto con Él y este es el segundo consejo. Reconoce el primer consejo. Habla al respecto con Dios, es el segundo consejo. Y el tercero y más relevante, y pidamos perdón siempre al Señor. Y esto lo podemos sustentar con la propia palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice así: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que hoy te invito a reconocer ante Dios tu condición y que ese arrepentimiento genuino te dé la libertad y la bendición que tanto necesitas. Yo sé que no es fácil, pero créeme que cuando lo ponemos por obra, hay una paz, hay un gozo, hay una plenitud en nuestras vidas, pero sobre todo hay una salvación. Él restaurará lo que se rompió en nuestras vidas. Él restaurará nuestra alma, como dice Jeremías 30:17. Él no trabaja sobre lo viejo. El maestro constructor saca el plano original y lo hace nuevo otra vez. Dios te creó con una esencia, con una personalidad. Pero el anhelo y el corazón de Dios
es que tú vivas en esta tierra, mientras estés en esta tierra, en una plenitud, en un gozo, no en una vida de tristeza, de dolor, roto, a causa precisamente de las malas decisiones, a causa tal vez de haber cedido ante aquello que tú creíste que era la salida, ante aquello que tú creíste que iba a llenar esos vacíos en tu vida, en tu corazón, o aquellas carencias que tal vez tienes y que crees que los has ido llenando de alguna manera y están ahí en ese orden correcto. Y hoy te digo algo, el lugar que Dios tiene en tu vida, absolutamente nadie lo va a poder ocupar. Es por eso que yo te invito el día de hoy, que esta oportunidad que Dios te está dando de recordarte la dádiva del perdón la tomes. Como te decía yo al inicio del devocional, son 3 pasos importantes. Reconocer es el primero, como lo hizo David. Reconocer. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos hacerlo. Queremos justificar lo que hacemos o simplemente decimos yo asumo la responsabilidad, como tal vez David lo hizo, creyendo que al él empezar a resolver las cosas a su manera, porque si tú lees todo el capítulo te vas a dar cuenta realmente todo lo que él hizo para poder resolver supuestamente esta situación, y lo único que le produjo fue dolor, no solo a él, sino también a su generación. Hoy yo te invito a que recuerdes que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para que tú pudieras tener precisamente este momento de restauración. Al Señor no le importa la condición en la que tú estés o lo que tú estés viviendo. Lo que al Señor le importa es que tú seas libre de esa condición. Él hoy te invita y te dice, ven, reconóceme en tus caminos. Reconóceme en tus caminos. Escucha mi voz. Los planes que yo tengo para ti son de bendición y para bendición. Hablemos al respecto, que yo estoy dispuesto a perdonarte y a limpiarte. Porque el anhelo de mi corazón no es que te quedes estancado allí, sino que te levantes. Si eres un hijo de Dios que ha caído, que está hundido, que está quebrado, que simplemente está en un proceso de sequedad, de desierto espiritual, hoy Dios te está diciendo, aquí estoy yo, aquí está mi perdón, aquí está tu bendición, tómala. Y si tú no has escuchado del mensaje de salvación, hoy es un recordatorio de lo que Dios te quiere dar, la oportunidad de saber que alguien te amó tanto, que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y eso es algo que nada ni nadie lo ha hecho, solo Él. Y lo hizo por amor a ti, porque Él anhela que tus días sean días de plenitud. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Días de libertad, días de sanidad, como dice Jeremías 30:17. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, pero sobre todo por tu perdón, mi amado Dios. No somos dignos ni merecedores, Padre Celestial, mas tu misericordia se ha extendido tanto sobre nosotros, Señor, que aún estás hoy recordándonos el plan perfecto que tienes para nuestras vidas. Señor, que a través de esta plataforma, que a través de este devocional, tú les recuerdes a tus hijos, a tu creación, Padre Celestial, que el anhelo de tu corazón, Señor, es que te reconozcan en sus caminos, porque el deseo de tu corazón, Señor, es que les vaya bien. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti, mi amado Dios. Y a que aún en los momentos de mayor oscuridad, recordemos que tú eres la luz y la sal de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Wow, la verdad este capítulo nos da una tremenda enseñanza acerca del perdón. El perdón es un regalo hermoso, ¿sí? Él sabía
que el propósito del clavo, cuando fue puesto en su muñeca, en su mano, era poner tus pecados donde pudieran estar ocultos por su sacrificio y cubiertos por su sangre. Así que te animo que lo hagas. Siempre vas a estar allí, ante los ojos de Dios, dispuesto a que el Señor te muestre su gran amor. Que el Señor les bendiga, les mando un gran saludo, muchísimas bendiciones. Sigan compartiendo por favor estos devocionales. Es un momento en el cual ustedes pueden aprender acerca de la palabra de Dios, pero sobre todo es un momento donde Dios les habla precisamente, o nos habla, porque a mi corazón también lo hace el Señor, de los planes que tiene para nuestras vidas. Suscríbanse, un me gusta y sigan apoyando este canal. Que el Señor les bendiga. Gracias. Bye.